Soy Elisan, tengo 34 años, y siempre pensé que entendía lo que significaba la familia hasta la fiesta de compromiso de mi hermano Ethan la primavera pasada. Estaba junto a la fuente de champán, sonriendo y aplaudiendo mientras mi padre alzaba su copa. Hijo, estamos muy orgullosos de ti, anunció papá, sacando un sobre de su chaqueta. Aquí tienes la escritura del apartamento. Ahora es todo tuyo. Mi corazón se detuvo. Ese apartamento. Aquel al que yo había aportado secretamente $30,000 como inversión familiar. Mi copa de champán casi se me resbaló de los dedos temblorosos cuando caí en la cuenta. Mi propio padre acababa de regalar algo por lo que yo había ayudado a pagar, sin siquiera reconocer mi sacrificio. Antes de continuar con esta historia, ¿desde dónde me estás viendo? Dale al botón de me gusta y suscríbete si alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas. Créeme, lo que pasó después te mostrará exactamente cómo la dinámica familiar puede esconderse bajo la superficie hasta que un momento cambia todo. Permíteme retroceder y pintar el cuadro completo de mi familia y cómo llegamos a ese devastador momento en la fiesta de compromiso. Siempre he sido la responsable. Como analista financiera en Berkshire Financial, he avanzado en mi carrera durante la última década con disciplina y esfuerzo. 3 meses antes de la fiesta de compromiso, me ascendieron a analista senior, que vino acompañado de un buen aumento salarial. Siempre he sido cuidadosa con el dinero, controlando gastos en hojas de cálculo detalladas, maximizando mis aportes al plan 401k y construyendo poco a poco mi cuenta de ahorros. La independencia financiera ha sido mi meta desde que vi a mi compañera de universidad luchar con sus deudas después de que sus padres la cortaran sin previo aviso. Mi hermano Ethan es otra historia, completamente distinta. 2 años menor que yo, con 32, siempre ha sido el hijo preferido, encantador, extrovertido y el favorito obvio de papá. Mientras yo trabajaba horas extras y tomaba clases nocturnas para avanzar en mi carrera, Ethan saltaba entre ideas de startups, una app de entrega de comida que fracasó en 6 meses, un proyecto de criptomonedas que se disolvió misteriosamente, y más recientemente, un negocio de coaching de estilo de vida con exactamente 3 clientes. A pesar de estos fracasos, papá siempre habla del espíritu emprendedor y la visión de Ethan. Y lo más importante, papá siempre lo rescata financieramente. Nuestro padre, George, construyó un negocio exitoso de construcción desde cero. Es orgulloso, terco, y tiene ideas muy tradicionales sobre la familia. En su mente, Ethan algún día tomará el negocio familiar. Aunque Ethan no ha mostrado ningún interés ni habilidad para la construcción, papá se ve a sí mismo en Ethan, o mejor dicho, ve lo que quiere ver. Conmigo es diferente. Él respeta mi estabilidad financiera, pero a menudo minimiza mis logros, con comentarios como, qué bien, cariño, antes de cambiar rápidamente de tema hacia el último emprendimiento de Ethan. Mamá, linda. Intenta equilibrar el favoritismo obvio de papá. Me llama en privado para felicitarme por mis logros laborales y siempre recuerda mi cumpleaños con regalos pensados. Pero en las reuniones familiares rara vez contradice a papá. Años de matrimonio con su personalidad dominante la han convertido en la pacificadora familiar más que en una socia igualitaria en las decisiones de crianza. Luego está Samantha, la prometida de Ethan. Hija de un cirujano prominente, viene de una familia acomodada y espera mantener ese estilo de vida. Cuando Ethan y ella comenzaron a salir hace 2 años, se hizo evidente que el modesto apartamento de Ethan no impresionaría ni a ella ni a sus padres. Fue entonces cuando papá empezó a hablar de ayudar a Ethan a mudarse a un mejor vecindario. El apartamento en cuestión está en Westlake Heights, una zona exclusiva que Ethan nunca podría costear con su ingreso inestable. 3 habitaciones, cocina gourmet y un balcón con vista a la ciudad. Gritaba éxito de una manera que la carrera real de Ethan no podía. El precio de compra fue de $480,000, muy por encima de los medios de Ethan. Hace 8 meses, papá me llamó a tomar un café en nuestro lugar habitual, Riverside Café. Parecía inusualmente serio mientras removía su café negro. Elisan, necesito que me ayudes con algo importante, dijo. Con voz baja, estoy reuniendo fondos para un apartamento para Ethan. Es una inversión sólida en una zona en crecimiento. La familia será la propietaria en conjunto, pero Ethan vivirá allí por ahora. Me falta aproximadamente $30,000 y sé que has estado ahorrando, dudé, pensando en el pago inicial que había estado acumulando para mi propio lugar. Me faltaban solo unos $15,000 para alcanzar mi meta después de años de ahorro cuidadoso. Papá, es mucho dinero, dije con cautela. He estado ahorrando para mi propio apartamento. Él cruzó la mesa y me dio una palmada en la mano. Esto es una inversión familiar. Eli, tu dinero no desaparecerá. Va para una propiedad que se valorizará. Pondremos todo por escrito.
Además, te está yendo muy bien, y Ethan necesita este impulso ahora mismo. Los padres de Samantha ya están haciendo preguntas sobre dónde vive él, en contra de mi mejor juicio. Acepté. Al día siguiente, transferí $30,000 a mi padre con el entendimiento de que tendría una propiedad parcial en el inmueble. Nunca hubo documentación formal, solo la palabra de mi padre, la cual, hasta la fiesta de compromiso, nunca tuve razón para dudar. Mientras tanto, seguí viviendo en mi modesto apartamento de un dormitorio en Riverdale, tomando el autobús para ir al trabajo mientras Ethan conducía el BMW que papá le ayudó a rentar. Me decía a mí misma que el sacrificio era temporal. El apartamento era una inversión familiar y mi contribución algún día me retornaría con intereses. En los meses previos a la fiesta de compromiso, Ethan y Samantha se enfocaron cada vez más en construir la imagen perfecta. Las redes sociales de Ethan empezaron a mostrar reuniones de negocios en restaurantes exclusivos. Samantha comenzó a referirse a él como mi exitoso emprendedor en sus publicaciones de Instagram. El apartamento se convirtió en su pieza central, aunque Ethan rara vez mencionaba que papá había financiado la mayor parte. Postergué mis propios planes de compra de vivienda, diciéndome que estaba siendo una hermana solidaria. Incluso ayudé a Ethan a amueblar el lugar, encontrando ofertas en muebles de calidad a través de mi red de contactos. Cuando Ethan le propuso matrimonio a Samantha con un anillo de diamantes que sabía que no podía costear, sospeché que papá también había ayudado con eso, pero guardé silencio. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? La semana antes de la fiesta de compromiso, pasé horas ayudando a mamá con los preparativos, a pesar de un plazo crucial en el trabajo. Me quedé despierta hasta las 2 de la madrugada terminando mi proyecto. Y luego me levanté a las 7 para recoger el pastel personalizado que Ethan y Samantha querían. Nadie me agradeció. Era esperado. Elisan siempre se encarga de los detalles. No sabía que mis años de ser la hija y hermana confiable y solidaria estaban a punto de culminar en la traición más dolorosa de mi vida. La fiesta de compromiso se celebró en Bellevue Gardens, un lugar tan caro que levanté las cejas cuando Ethan lo mencionó. No te preocupes, dijo él. Papá se encargará. Claro que sí, candelabros de cristal colgaban del techo, proyectando un cálido resplandor sobre mesas redondas cubiertas con seda color champán. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina. Arreglos florales de rosas blancas y hortensias adornaban cada superficie, preferencia de Samantha, lo que sabía que costaba una fortuna. Pasé la mañana ayudando a la coordinadora del evento a arreglar las tarjetas de asiento y las bolsas de regalos, asegurándome de que todo fuera perfecto a pesar de haber dormido solo 4 horas. La familia de Samantha había llegado en masa. Su padre, el Dr. Wilson, con un traje a medida, su madre, llena de diamantes, y al menos 20 familiares extendidos que parecían tener todos dientes perfectos y relojes caros. Nuestro lado era más pequeño. Algunos asociados de negocios de papá, amigas del club de lectura de mamá y un puñado de primos que solo veíamos en eventos importantes. Ethan lucía apuesto con su traje a la medida, su brazo constantemente alrededor de la cintura de Samantha, mientras aceptaban felicitaciones. Yo llevaba un vestido azul que había encontrado en liquidación y me peiné sola, sintiéndome algo fuera de lugar en medio de tanta opulencia. Pero feliz por mi hermano de todos modos. La primera hora transcurrió bastante bien, charlé con primos. Felicité a los padres de Samantha por su hija y mantuve la copa de vino de mamá llena mientras ella se movía nerviosa entre conversaciones. Papá estaba cerca del bar, contando sus típicas historias exageradas a quien quisiera escuchar. Entonces llegó el momento de los discursos. Mamá fue la primera, con los ojos llorosos y emocionada, dando la bienvenida a Samantha a la familia. Luego tomó la palabra el padre de Samantha con un discurso elegante sobre el matrimonio y el compromiso, que sonó en parte ensayado. Varios amigos contaron historias embarazosas y expresaron buenos deseos. Finalmente, papá se acercó al centro del salón, con la copa de champán levantada en alto. El cuarto se silenció de inmediato. George Taylor tenía una presencia imponente tras décadas de dirigir obras de construcción. Cuando Ethan era solo un niño, comenzó, su voz resonando sin micrófono. Supe que estaba destinado a la grandeza. Siempre ha tenido visión, siempre ha alcanzado las estrellas. Sonreí cortésmente, aunque mi mente recordó el tercer negocio fallido de Ethan y la vez que papá tuvo que pagar su deuda de tarjeta tras una inversión desastrosa en futuros de café artesanal. Mi hijo se ha convertido en el hombre que siempre supe que podía ser, continuó papá. Un emprendedor exitoso, un hombre respetado en su campo y ahora un hombre a punto de formar su propia familia con la hermosa Samantha. Las exageraciones fluían libremente ya. Crucé la mirada con mamá al otro lado del salón, y ella encogía ligeramente los hombros como diciendo, ya conoces a tu padre.
Ethan ha trabajado duro para construir un futuro sólido. Papá dijo. Eso convenientemente olvidando que la base había sido construida en gran parte con su chequera. Hoy quiero darle algo para afianzar esa base. Papá metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre. Mi curiosidad creció. Quizás un cheque generoso para la boda. Eso sería típico. Hijo, estoy orgulloso de darte esto, dijo papá con la voz cargada de emoción mientras le entregaba el sobre a Ethan. La escritura de tu apartamento, oficialmente y completamente a tu nombre. Sin condiciones. Sin préstamos que pagar. Es tuyo libre y limpio. Mereces esta hermosa casa para comenzar tu vida con Samantha. El salón estalló en aplausos. Samantha gritó emocionada y lanzó sus brazos alrededor del cuello de Ethan. Mi hermano parecía atónito, luego rompió en una amplia sonrisa mientras abrazaba a nuestro padre. Yo quedé paralizada. La copa de champán a medio camino hacia mis labios. La escritura solo a nombre de Ethan, libre y limpia. Mis $30,000 desaparecidos. Así. Sin más, la sala pareció inclinarse levemente. Podía escuchar mi corazón en mis oídos mientras recuerdos pasaban fugaces por mi mente. Papá en Riverside Café, asegurándome que esto era una inversión familiar. La notificación de la transferencia bancaria. El mensaje de texto de papá después, gracias. Sayid, esto significa mucho. La familia siempre cuida de los suyos. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda mientras trataba de procesar lo que acababa de pasar. ¿Había olvidado papá mi contribución? No. Eso no era posible. Simplemente había decidido que mi dinero era un regalo para Ethan, no la inversión que había prometido. Vi cómo Ethan mostraba orgulloso la escritura al padre de Samantha, que asentía con aprobación. No tenía ni idea de que yo había aportado ni un centavo. En sus mentes. Todo era generosidad de papá. Apoyé la copa en una mesa cercana antes de dejarla caer. Mis dedos se entumecieron de repente. Papá recibía ahora palmadas de felicitación en la espalda por su generosidad. Mamá se secaba los ojos con un pañuelo. Nadie me miraba. Necesitaba aire, moviéndome lo más naturalmente posible. Me dirigí hacia las puertas de la terraza del recinto, saliendo discretamente al fresco de la noche. Mis manos se aferraron al balaustre de piedra mientras tomaba respiraciones profundas, intentando calmar las náuseas que subían en mi estómago. Casi 2 años de ahorro agresivo. Perdido sin reconocimiento. La puerta se abrió detrás de mí y me enderecé rápidamente, secando la lágrima que se había escapado. Ahí estás. Era papá, jubiloso y ligeramente sonrojado por el whisky y los elogios. ¿Qué te pareció mi sorpresa? Ethan quedó impresionado. Me volví para enfrentarlo, luchando por mantener la voz firme. Papá, ese apartamento. Yo aporté $30,000 para él. Dijiste que era una inversión familiar. Su expresión titubeó por un instante antes de acomodarse en una actitud de desprecio tranquilizador. Oh, Eli. No te preocupes por eso ahora. Estamos celebrando. Podemos hablar de negocios en otro momento. Pero, papá, acabas de regalar algo que yo pagué en parte. Insistí, con la voz elevándose un poco pese a mis esfuerzos por mantener la calma. Frunció el ceño, mirando por encima del hombro para asegurarse de que estábamos solos. Baja la voz. No es el momento ni el lugar. Lo arreglaremos después, te lo prometo. Me dio una palmada en el hombro. Ahora vuelve adentro y sé feliz por tu hermano. No hagas esto sobre ti. Antes de que pudiera responder, apareció la madre de Samantha en la puerta. George, el fotógrafo. Quiero una foto familiar. Papá me lanzó una mirada de advertencia antes de poner una sonrisa falsa. Ya voy, Judith. Elisan, estaremos allí. Enseguida. Me quedé sola en la terraza. La magnitud de la traición me envolvía. Esto no se trataba solo de dinero. Era una cuestión de valor. Mis aportes, financieros y de otro tipo, no significaban nada comparados con la felicidad de Ethan. Volví a la fiesta en piloto automático, sonriendo mecánicamente para las fotos, rechazando invitaciones a bailar. A las 10:30, puse excusas diciendo que tenía una reunión temprano al día siguiente. Pero no hemos cortado el pastel, protestó Samantha. Claramente molesta porque alguien se fuera temprano de su celebración. Lo siento mucho. Realmente no puedo quedarme, dije, besándole la mejilla. Y luego a Ethan. Felicidades otra vez. Ethan estaba demasiado envuelto en su buena fortuna para notar que algo no estaba bien. Gracias por venir, hermana. ¿No es papá el mejor? Nunca esperé esto. Asentí, sin confiar en mí para hablar más. Y escapé. En mi coche, la fachada se desmoronó. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras golpeaba el volante. Todos esos años siendo la responsable. La hija confiable no me había ganado más que ser menospreciada. Había sido ingenua. Al confiar en la palabra de papá sin documentación, pero la traición dolió más que la pérdida financiera.
Mi propio padre había desestimado mi aportación como si no significara nada. Conduje a casa en silencio, la máscara de pestañas corría por mis mejillas, preguntándome cómo podría enfrentar a mi familia de nuevo y si siquiera quería hacerlo. Los días siguientes a la fiesta de compromiso fueron un torbellino de emociones. El lunes llamé para reportarme enferma en el trabajo, algo que solo había hecho 2 veces en mi carrera, incapaz de enfrentar a colegas o las hojas de cálculo, mientras mi mente no dejaba de repetir el desprecio indiferente de papá a mis preocupaciones. Llamé a papá varias veces. Todas las llamadas fueron directo al buzón de voz. Mis mensajes recibían respuestas breves y evasivas. Estoy ocupado. En la obra hoy. Hablamos este fin de semana. Estás exagerando, Eli. Para el miércoles había vuelto al trabajo, pero funcionaba en piloto automático. Mi jefa, Janet, notó mi distracción durante la reunión del equipo y me apartó después. ¿Todo bien, Elisan? Pasaste por alto un error en los cálculos de las proyecciones de MC. Eso no es excelente. Me disculpé y culpé la falta de sueño, sin querer exponer mis dramas familiares en el trabajo. Esa noche, finalmente hablé con mamá por teléfono. Mamá, ¿sabías que papá le estaba dando a Ethan la propiedad total del apartamento? En el que yo puse $30,000. Un largo silencio siguió antes de que suspirara profundamente. Me enteré la mañana de la fiesta, Elisan. Le dije que debería hablarlo contigo primero. Pero ya conoces a tu padre cuando se le mete una idea en la cabeza. Pero, mamá, ese era mi dinero. Él prometió que era una inversión familiar. Mi voz se quebró por la emoción. Lo sé, cariño. No estuvo bien. Otra pausa. Tu padre siempre ha tenido un punto ciego cuando se trata de Ethan. Se ve a sí mismo en él. Todo el potencial, todos los sueños. ¿Tiene miedo de que Ethan fracase? ¿Y qué hay de mí? Pregunté, con las lágrimas a punto de salir otra. ¿Ves? ¿Acaso me ve? Oh, Eli. La voz de mamá se suavizó. Te ve como la fuerte, la que no necesita ayuda. No es justo. Lo sé. La conversación continuó mientras mamá revelaba patrones que yo había sentido, pero nunca admitido, del todo. Como papá había pagado toda la universidad de Ethan, mientras insistía en que yo solicitara becas y trabajara medio tiempo porque tú eres tan responsable. Eli, lo valorarás más si lo ganas. Como mi regalo de cumpleaños número 16. Había sido un Toyota usado con buen consumo de gasolina. Mientras que el de Ethan fue un Jeep nuevo porque los chicos maltratan más los autos. Como papá había desestimado mis boletas de calificaciones con un buen trabajo superficial, pero enmarcaba el ensayo de inglés con calificación C de Ethan porque el profesor lo llamó creativo. ¿Por qué nunca dijiste nada?, le pregunté a mamá, quien había visto que esto sucedía, pero permaneció en silencio. Intenté a mi manera, respondió en voz baja, pero tu padre y yo, es complicado. Es un buen hombre, Elisan. Solo tiene puntos ciegos y realmente cree que está haciendo lo mejor para los dos. Después de colgar, saqué mis estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. La curiosidad me impulsaba a cuantificar exactamente cuánto había apoyado económicamente a Ethan más allá del dinero del apartamento. La lista creció rápido, $2,000 de préstamo para una reparación de emergencia del coche de Ethan, nunca reembolsados, $1,500 para el diseño de su página web de negocios, prometidos a devolver cuando el negocio despegará, $800 para un traje para reuniones importantes con inversores, $3,200 cubriendo su renta cuando su tercer negocio fracasó, $750 para el regalo de cumpleaños de Samantha cuando él estaba corto temporalmente, además de innumerables cenas, compras y viajes en Uber que había cubierto sin pensarlo 2 veces. El total, incluyendo el dinero del apartamento, superaba los $45,000. Casi todo el fondo para el pago inicial de mi propia casa. Miré la cifra incrédula. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Por qué nunca había exigido el reembolso, ni siquiera un reconocimiento? Al día siguiente, me reuní con mi mejor amiga, Cara, para almorzar en nuestro restaurante tailandés favorito. Después de escuchar toda la historia, dejó el tenedor y me miró seriamente. Elisan, necesitas confrontar a tu padre como sé. Debe, no en una fiesta, ni por teléfono. Siéntalo con documentación y exige que te devuelvan tu dinero. Pero él dirá que fue para ayudar a la familia, protesté. Me hará sentir egoísta por pedirlo. Ese es precisamente el patrón que debes romper, insistió Cara. Tu familia te ha entrenado para dar y dar sin esperar nada a cambio. Han aprovechado tu generosidad y responsabilidad. En el fondo, sabía que tenía razón. No se trataba solo de dinero. Era cuestión de respeto, de ser valorada tanto como mi hermano esa noche. Redacté un correo electrónico para mi padre. Lo mantuve profesional, enumerando mi aporte al apartamento, adjuntando el recibo de transferencia bancaria y solicitando formalmente el reembolso en un plazo de 30 días.
Expuse 3 posibles planes de pago, demostrando la misma habilidad financiera que aplico en el trabajo, sin lenguaje emocional ni acusaciones. Solo hechos. Mi dedo titubeó sobre el botón de enviar durante varios minutos antes de finalmente hacer clic. Una extraña mezcla de ansiedad y alivio me invadió. Había dado el primer paso para defenderme, aunque eso significara alterar la dinámica familiar establecida durante décadas. La respuesta llegó en menos de una hora. Hablaremos de esto el domingo en la cena. A las 5 de la tarde. Mamá hará un asado. Las líneas de batalla estaban trazadas. La cena del domingo sería el inicio de mi recuperación financiera o dañaría para siempre mi relación con la familia. Ninguna opción me parecía atractiva. Pero ya no podía seguir sin hacer nada. La cena del domingo en casa de mis padres había sido una tradición mensual desde que me mudé después de la universidad. Por lo general, era un encuentro relativamente agradable con la comida de mamá, las historias de papá sobre el trabajo y una puesta al día general. Este domingo se sintió distinto desde el momento en que entré en la cochera. La camioneta de papá y el sedán de mamá estaban en sus lugares habituales, pero también estaba el BMW de Ethan, junto con la SUV blanca Mercedes de Samantha. Mi estómago se apretó. No esperaba que estuvieran ahí, aunque en retrospectiva, debería haber sabido que papá querría aliados. Llegué preparada. Mi portafolio de cuero contenía estados de cuenta bancarios impresos. Una copia de los mensajes de texto donde papá llamaba explícitamente al apartamento una inversión familiar, y una carta formal solicitando el reembolso que había notariado por si acaso. Mamá abrió la puerta antes de que tocara, su rostro tenso por la ansiedad. Están en el comedor, susurró, abrazándome brevemente. Por favor, trata de mantener la calma. Pase lo que pase, el cuadro en el comedor parecía engañosamente normal. Papá en la cabecera de la mesa. El juego de mamá al otro extremo. Ethan y Samantha a un lado. La silla vacía frente a ellos me esperaba. La buena vajilla y las copas de cristal de mamá sugerían que intentaba mantener un aire de ocasión especial, a pesar de la tensión. Ahí están, dijo papá cuando entré. Con una voz forzadamente jovial, justo estábamos hablando de los planes de la boda. Samantha sintió con frialdad su anillo de compromiso, reflejando la luz mientras tomaba su vaso de agua. Ethan me dirigió una sonrisa incierta que no llegó a sus ojos. Tomé asiento y coloqué mi portafolio junto a mi plato. Pensé que estábamos discutiendo el asunto del apartamento, dije en voz baja pero firme. La sonrisa de papá se tensó. Llegaremos a eso. La cena familiar es primero. Tu madre trabajó mucho en esta comida. Mamá apareció con el asado, y durante los siguientes 20 minutos compartimos la comida más tensa de mi vida. Samantha habló de lugares para la boda mientras yo empujaba la comida en mi plato. Ethan mencionó un nuevo contacto de negocios y papá sentía complacido. Nadie reconoció el elefante en la habitación hasta que sirvieron el postre. La tarta de manzana de mamá, mi favorita habitual, que apenas pude saborear. Entonces, papá finalmente habló, dejando el tenedor sobre el plato. Recibí tu correo, Elisan. Francamente, estoy decepcionado. Así no se manejan las cosas en familia. Respiré hondo. ¿Y cómo deberían manejarse las cosas en familia, papá? Por hacer promesas que no piensan cumplir. Su rostro se endureció. Nunca te prometí la propiedad de ese apartamento. Te pedí ayuda con un gasto familiar y tú accediste. Abrí mi portafolio y deslicé los mensajes impresos. Tú lo llamaste explícitamente inversión familiar y dijiste que mi dinero no desaparecería. Dijiste, y cito, lo pondremos todo por escrito. Papá apenas miró los papeles. Es una inversión en el futuro de la familia, en el futuro de tu hermano. ¿Qué beneficia a todos? ¿Cómo exactamente me beneficia a mí darle un apartamento gratis a Ethan? Pregunté, esforzándome por mantener la voz neutra. La familia ayuda a la familia, dijo papá como si recitara una verdad fundamental. Cuando necesitaste brackets, los pagamos. Cuando quisiste ir a esa universidad cara, te apoyamos. Tuve becas para el 70% de la matrícula, y trabajé medio tiempo para el resto, le recordé, y los brackets son atención básica para un niño. No un lujo. El punto es, continuó papá como si no le hubiera escuchado, que en esta familia no llevamos cuentas. Ethan necesita este apartamento más que tú necesitas ese dinero ahora mismo. A ti te va bien. Tienes un trabajo estable. Él está construyendo algo desde cero. Y la familia de Samantha tiene ciertas expectativas. Así que mi seguridad financiera es menos importante que impresionar a los padres de Samantha. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Samantha se enderezó en su silla. Perdón. Pero esto no se trata de impresionar a mis padres, se trata de que Ethan tenga un hogar apropiado para que podamos comenzar nuestras vidas juntos. Un hogar que él no podría costear sin ayuda significativa. Señalé una ayuda que aparentemente incluía $30,000 de mi dinero.
Que nunca agradecieron ni reconocieron y que ahora no me devolverán. La expresión de Ethan cambió de defensiva a confundida. Espera, ¿pusiste dinero para el apartamento? Papá dijo que él lo cubrió todo. Se volvió hacia nuestro padre. Papá se removió incómodo, yo manejo las finanzas. Los detalles no son importantes. Para mí sí lo son, insistí. Y luego me dirigí directamente a Ethan. Papá me pidió ayuda con el pago inicial. Contribuí con $30,000 de mis ahorros con el entendimiento de que era una inversión familiar. Luego, en tu fiesta de compromiso, te dio la escritura sin mencionar mi aportación. Ethan parecía genuinamente sorprendido. Eli no tenía idea. Te lo juro. Oh, por favor, le interrumpió Samantha. Rodando los ojos, esto obviamente es por celos. Estás soltera, viviendo en ese pequeño apartamento, mientras Ethan y yo nos casamos y tenemos una casa hermosa. Ahora quieres arruinar nuestra fiesta con estas minucias financieras. $30,000 no son minucias, respondí. Con mi fachada calmada resquebrajándose, es una cantidad significativa de dinero que ahorré durante años para acumular. El dinero va y viene, desestimó papá, la familia es para siempre. He ayudado a Ethan porque lo ha necesitado. Haría lo mismo por ti, Ellison. Si lo necesitaras. Pero justamente eso es lo que necesito. Llevo años ahorrando para mi propio lugar y esto me ha retrasado significativamente. Te va bien, insistió papá. Siempre has sido la responsable, la autosuficiente. Por eso sé que entenderás que a veces hay que hacer sacrificios por quienes tienen más dificultades. Una horrible realización me invadió. Has estado ayudando a Ethan con otros gastos, ¿verdad? Más allá del apartamento. El silencio incómodo que siguió fue suficiente respuesta. ¿Cuánto, papá? ¿Cuánto le has dado en todos estos años? La mandíbula de papá se tensó. Eso es entre Ethan y yo. Mamá, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Finalmente habló. George, Ellison merece saberlo. Esto no está bien. Papá le lanzó una mirada de advertencia, pero ella se mantuvo firme. No, George. He guardado silencio demasiado tiempo. Díselo. Después de un tenso momento, papá suspiró profundamente. He ayudado a Ethan con algunos gastos de negocio, costos iniciales. Algunas cuentas cuando estuvo apretado. Y el anillo de compromiso. Insistí, recordando mis sospechas. Otro silencio incómodo. Papá pagó la mitad, admitió Ethan en voz baja, sin mirar a Samantha. Al parecer, esto también era noticia para ella, juzgando por su expresión y la deuda de su tarjeta de crédito. Continuó. Recordando conversaciones en las que Ethan mencionaba estar recuperado tras desaparecer misteriosas dificultades financieras. Eso fue una situación puntual, se defendió papá. Hizo algunas inversiones que no salieron bien. Las piezas encajaban. Los rescates financieros constantes de papá. La falta de consecuencias reales para las malas decisiones de Ethan. La imagen de éxito sin base en la realidad. Lo has estado protegiendo, dije, con las palabras suspendidas en el aire. Todos estos años has amortiguado cada caída. Pagado cada error. Mientras me decías que fuera responsable y autosuficiente. Basta, Ellison alzó la voz, papá, siempre has sido egoísta. Contando centavos en vez de apoyar a tu hermano. La familia ayuda a la familia. Punto. La acusación golpeó como un golpe físico. Después de todo lo que había hecho, todo lo que había aportado, que me llamaran egoísta, fue la gota que colmó el vaso. Egoísta, repetí con la voz quebrada. Le he dado a Ethan más de $45,000 en los últimos 5 años entre el dinero del apartamento y otros préstamos que nunca devolvió. He postergado mis propios objetivos una y otra. ¿Ves para ayudarlo? ¿Cómo te atreves a llamarme egoísta? 45,000, repitió Ethan. Pálido, eso no puede ser cierto. Saqué la lista detallada que había compilado y se la deslicé. Cada centavo documentado con fechas. Pregúntame por cualquier gasto en esa lista y puedo decirte exactamente para qué fue. Ethan repasó la lista y con cada línea la comprensión se reflejaba en su rostro. ¿Ali? No me di cuenta de que sumaba tanto. Siempre quise pagarte cuando las cosas mejoraran. Pues las cosas nunca mejoraron porque papá sigue interviniendo para salvarte de las consecuencias reales, dije. Dejando salir la frustración, acumulada de años. Nunca has tenido que aprender de tus errores porque nunca te han costado nada. Eso no es justo, interrumpió Samantha. Ethan trabaja increíblemente duro. ¿En qué? Repliqué. Su negocio de coaching de estilo de vida tiene 3 clientes. Antes fue ese proyecto de criptomonedas que falló misteriosamente. Antes. La app de entrega de comida que nunca entregó comida real. ¿En qué exactamente trabaja duro, aparte de gastar el dinero de papá y aparentemente el mío? No me voy a quedar aquí a que me insulten, declaró Samantha, arrojando la servilleta sobre la mesa. Ethan, nos vamos. Ethan dudó, mirando entre su prometida y yo con un conflicto genuino en el rostro. Samantha, espera.
Creo que Eli tiene puntos válidos. ¿Así que estás tomando su lado? La voz de Samantha subió incrédula. No se trata de bandos, dijo Ethan, mostrando una firmeza inesperada. Se trata de la verdad. No sabía del dinero del apartamento. Debería haberlo sabido. Papá golpeó la mesa con la mano, haciendo que los platos vibraran. El apartamento es tuyo, Ethan. Fin de la discusión. Si Elisan quiere hacer un escándalo federal por ayudar a su propio hermano, es su elección. Pero debe decidir qué es más importante: el dinero o la familia. El ultimátum quedó en el aire. En la mente de mamá Dad, yo podía dejar el asunto y mantener la armonía familiar o perseguir mi dinero y ser señalada como codiciosa y divisiva. Eso no es una elección justa, dije, recogiendo mis documentos y poniéndome de pie. Y que lo plantes así muestra exactamente que está mal aquí. Mis aportes financieros y de otro tipo nunca han sido valorados como se valora el potencial de Ethan. Se espera que yo dé sin reconocimiento, sin agradecimientos y sin devolución, mientras él recibe sin aprecio, sin responsabilidad y sin consecuencias. Las lágrimas corrían ahora por mi rostro, años de dolor reprimido saliendo a la luz. Estoy harta de ser el cajero automático de la familia y recibir solo juicios a cambio. Me di la vuelta para irme. Pero mamá me agarró del brazo. Elisan, por favor no te vayas así. Lo siento, mamá, dije suavemente, quitándole la mano, necesito tiempo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, escuché pasos rápidos detrás de mí. Era Ethan, con una expresión preocupada. Eli, esperan, dijo alcanzándome en el porche. No tenía idea de nada de esto. El apartamento, el dinero. Papá se encargó de todo. Me dijo que él lo estaba manejando. Por primera vez vi arrepentimiento genuino en los ojos de mi hermano. ¿Habría hecho diferencia si lo hubiera sabido?, pregunté. Se pasó la mano por el cabello. Un gesto nervioso de la infancia. Me gustaría creer que sí. Nunca quise aprovecharme de ti, Eli. Eres mi hermana. Te quiero. Por un momento nos quedamos en silencio. Los años de dinámicas familiares complicadas entre nosotros. Te voy a pagar finalmente, dijo. No sé cómo todavía, pero lo haré. Todo. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de nuevo y apareció Samantha. Ethan, ¿vienes? Tu padre está molesto. La breve conexión entre nosotros se desvaneció mientras Ethan era absorbido de nuevo por el círculo de expectativas y apariencias. Con una última mirada de disculpa hacia mí, se volvió para seguir a Samantha adentro. Conduje a casa llorando por segunda vez en una semana, preguntándome si la familia que creía tener alguna vez había existido realmente. Las semanas siguientes fueron un estudio en aislamiento. Papá no llamó. No era sorpresa. Mamá enviaba mensajes diarios con variaciones de: tu padre va a cambiar de opinión, por favor no te rindas con nosotros. Pero mantenía una distancia cuidadosa, dividida entre su esposo y su hija. Ethan envió un solo mensaje el día después del enfrentamiento: lo siento, Eli, voy a arreglar esto. Y luego silencio. El impacto emocional afectó todos los aspectos de mi vida. En el trabajo, mi desempeño bajó notablemente. Cálculos que antes hacía con facilidad ahora requerían revisiones dobles y triples. Durante una presentación ante la alta gerencia, olvidé cifras que había revisado horas antes. Janet me apartó después. Elisan, ¿qué está pasando? Esto no es propio de ti. Finalmente me quebré y le di la versión resumida. Disputa financiera familiar. Fondos personales significativos en juego. Estrés emocional continuo. Tómate 3 días, dijo firmemente, ordena tu mente. Necesitamos que vuelva la verdadera Elisan. Pasé esos 3 días consultando con Bryce, un amigo abogado especializado en derecho que Kentucky. Las noticias no eran alentadoras. Sin documentación escrita es básicamente tu palabra contra la de tu padre, le explicó durante un café. Podrías demandar, pero las demandas familiares se vuelven feas rápido. Y los tribunales son reticentes a involucrarse en lo que ven como regalos familiares sin pruebas claras en contrario. ¿Así que no tengo recursos?, pregunté, con el corazón hundiéndose. No dije eso. Tienes apalancamiento social. La ropa sucia de la familia. A veces la amenaza de exposición es más poderosa que la acción legal. Fue un consuelo pequeño. No quería amenazar a mi familia. Quería reconocimiento y justicia. Cuando volví al trabajo, me forcé a compartimentalizar, canalizando mi frustración en productividad. Me quedé hasta tarde, reconstruyendo mi reputación profesional una hoja de cálculo a la vez. Los colegas comentaban mi intensidad, pero yo desestimaba sus preocupaciones. El trabajo era el único ámbito en mi vida donde el esfuerzo se traducía en resultados confiables. 2 semanas después del enfrentamiento en la cena del domingo, hice un descubrimiento inquietante. Mientras revisaba las alertas de mi servicio de monitoreo de crédito, noté una consulta de American Express por una tarjeta que no había solicitado. Más investigación reveló que papá había estado pagando las facturas de Amex de Ethan.
más de $4,000 mensuales durante el último año. La imagen del emprendedor exitoso era pura ilusión. Financiada por nuestro padre, la revelación fortaleció mi determinación. Ya no se trataba solo del dinero del apartamento. Era un patrón disfuncional que impedía a Ethan volverse verdaderamente independiente y exitoso según sus propios términos. Una llamada de mamá rompió mi aislamiento autoimpuesto. ¿Podemos reunirnos para almorzar mañana? Solo nosotras. Nos encontramos en un café tranquilo a medio camino entre nuestras casas. Mamá lucía cansada, con las líneas alrededor de sus ojos más profundas de lo que recordaba. Tu padre no lo admitirá, comenzó sin preámbulos. Pero esta situación también lo tiene molesto. No sabe cómo arreglarlo, sin admitir que se equivocó. Y eso no es algo que George Taylor haga fácilmente. No necesita admitir nada, respondí, solo tiene que devolverme mi dinero o reconocer mi aporte al apartamento. Mamá retorció su servilleta con ansiedad. Hay algo que no entiendes de tu padre. Elisan, algo que debería haberte contado hace años. Reveló que el padre de papá los abandonó cuando él tenía 12 años, dejándolos en la pobreza absoluta. La abuela trabajó en 3 empleos para mantenerlos a flote, pero perdieron su casa. Vivieron años en el sótano de un pariente y a menudo carecieron de lo básico, como zapatos nuevos o abrigos para el invierno. Tu padre juró que sus hijos nunca conocerían esa inseguridad, explicó mamá, cuando Ethan tuvo dificultades en la escuela y para encontrar su camino. George entró en pánico. Veía a su padre en las dificultades de Ethan, la misma inquietud, el mismo encanto sin seguimiento. Se empeñó en evitar que Ethan fracasara, dándole ventajas que él nunca tuvo. ¿Y yo? Pregunté en voz baja, ¿qué vio en mí? Mamá sonrió con tristeza. Te vio confiable, capaz de resistir tormentas. Nunca se preocupó por ti como se preocupaba por Ethan. En su mente, eso era un cumplido. Entonces, me castigan por ser responsable, mientras Ethan es recompensado por ser un fracaso perpetuo. La injusticia todavía dolía. No lo justifico, dijo mamá tomando mi mano, solo quiero ayudarte a entender. El miedo de tu padre a que Ethan fracase es más profundo de lo que crees. Y también su contribución al apartamento, desde su perspectiva. Estaba protegiendo a ambos, a Ethan del fracaso y a ti de desperdiciar dinero en los errores de Ethan. Se convenció de que darle a Ethan la propiedad total era lo más limpio y que tú entenderías porque siempre lo has hecho. Absorbí esta nueva perspectiva, sintiendo tanto simpatía por las heridas de la infancia de mi padre como frustración por cómo seguían deformando la dinámica familiar décadas después. Los quiero a ambos, continuó mamá, pero este patrón no. Es saludable para nadie. No, para ti que eres tomada por sentada. No para Ethan, que nunca aprende independencia, ni para tu padre, que alimenta su miedo en lugar de enfrentarlo. La conversación con mamá cambió algo en mi comprensión. Mi enojo permanecía, pero ahora se dirigía más al patrón disfuncional que a las personas atrapadas en él. La noche siguiente, Cara vino con vino y comida para llevar, sentadas en mi pequeño balcón. Escuchó mis últimas revelaciones. ¿Sabes lo que tienes que hacer?, dijo finalmente, deja de intentar arreglar el problema del dinero y aborda el problema real. Tu familia necesita una intervención. Todo el movimiento de dinero es solo un síntoma de problemas más profundos. El trauma de la infancia de tu padre, la dependencia de tu hermano, tu permisividad por silencio. Todo está conectado. Consideré sus palabras mientras bebía mi vino. ¿Crees que debería renunciar a los $30,000? Non dijo, Cara firmemente, creo que deberías hacer que recuperar ese dinero dependa de que la familia reconozca y aborde los problemas reales. De lo contrario, aunque recuperes tu dinero, nada cambiará realmente. Esa noche, investigué terapeutas familiares y consejeros financieros creando un plan integral. Si mi familia iba a sanar, necesitábamos ayuda profesional para romper patrones establecidos durante décadas. Mientras tanto, las llamadas de Ethan comenzaron a llegar diariamente, pero las dejé ir al buzón de voz. Sin estar lista para responder, sin una estrategia clara, sus mensajes se volvieron cada vez más apologéticos y conscientes. Eli, he estado pensando en todo lo que dijiste. Tenías razón. He vivido en una burbuja y es hora de que asuma la responsabilidad. Finalmente, tras su 7ª llamada, respondí, Ethan. No estoy lista para simplemente dejar esto atrás. Lo sé, dijo rápido, no espero eso. Solo quiero que sepas que, de alguna forma, te voy a devolver el dinero. El dinero es solo parte del problema. Le dije que el verdadero problema era el patrón en él. Que todos estamos atrapados. Hubo una pausa. También he estado pensando en eso mucho en realidad. Samantha y yo hemos tenido conversaciones difíciles sobre la realidad, sobre quién soy realmente versus quién piensan que soy sus padres. Sobre finanzas. Su voz bajó. Ella habla de posponer la boda hasta que esté más establecido.
En mis propios términos, fue la primera señal de que el enfrentamiento había despertado una reflexión genuina en mi hermano. Sé que 30,000 es mucho, continuó, pero te lo prometo, algún día. Algún día no es suficiente, Ethan interrumpí, necesito un plan concreto. Él suspiró, estoy trabajando en eso. Solo no te rindas conmigo todavía. Está bien. Después de colgar, finalicé mi estrategia. No se trataba de elegir entre el dinero y la familia, como papá lo había planteado. Se trataba de redefinir qué podía ser nuestra familia. Una basada en la honestidad, el respeto mutuo y el apoyo genuino, en lugar del miedo y las apariencias. Pasé la noche investigando terapeutas familiares especializados en conflictos financieros y patrones generacionales. Encontré a uno que ofrecía consultas iniciales por videollamada y programé una cita para mí, sin estar aún lista para involucrar a los demás, pero queriendo guía profesional sobre cómo acercarme a ellos. El tiempo de enfoques indirectos y aceptación silenciosa había terminado. La familia necesitaba un reinicio completo y yo estaba preparada para ser el catalizador, sin importar el costo. Una semana después envié un correo formal a mis padres. A Ethan y a Samantha. Solicito una reunión familiar este sábado a las 2 p.m. en la casa de mamá y papá. No es negociable, tengo información importante que compartir y que nos afecta a todos. Por favor, confirmen su asistencia. Para mi sorpresa, todos aceptaron sin protestar. Tal vez percibieron la determinación en mi tono. O quizás estaban tan cansados de la tensión como yo. Llegué 15 minutos antes, instalando mi laptop y un pequeño proyector que había pedido prestado en la sala. Había creado una presentación, detallada en PowerPoint, con gráficos, líneas de tiempo y proyecciones financieras, abordando el problema familiar con el mismo rigor analítico que aplico a mis proyectos laborales. Mamá me recibió con un abrazo nervioso. ¿Qué es todo esto, Ellison? Solo algunas ayudas visuales para nuestra discusión, respondí, probando el proyector. Papá entró, mirando el montaje con desgana, pero sin decir nada. Tomó su sillón habitual, con los brazos cruzados a la defensiva. Mamá se sentó al borde del sofá, con las manos entrelazadas apretadamente en el regazo. Ethan y Samantha llegaron al último. Él lucía cansado, con sombras bajo los ojos que sugerían noches sin dormir. La apariencia normalmente perfecta de Samantha mostraba signos de tensión, su cabello recogido descuidadamente, expresión tensa. Una vez que todos estuvieron sentados, respiré profundo y comencé. Gracias a todos por venir. He pasado las últimas semanas investigando algo que creo que todos necesitamos ver. Pulsé para mostrar la primera diapositiva, flujos financieros de la familia Taylor. 2018 a 2023. Un diagrama complejo mostraba el dinero moviéndose de papá a Ethan, de mí a Ethan, y ocasionalmente de papá a mí, con montos y fechas exactas. Esta es una representación visual de las interacciones financieras de nuestra familia en los últimos 5 años, expliqué. Como pueden ver, hay un patrón claro. Papá se removió incómodo. Ellison. ¿Realmente es necesario esto? Sí, lo es, respondí con firmeza, no podemos arreglar lo que no reconocemos. La diapositiva siguiente mostró un gráfico de barras comparando la ayuda financiera que Ethan y yo hemos recibido de nuestros padres desde que terminamos la universidad. La disparidad era marcada. Más de $200,000 para Ethan, versus menos de 20,000 para mí, mayormente en forma de regalos de cumpleaños y Navidad. No estoy mostrando esto para avergonzar a nadie, aclaré. Notando el rostro tenso de papá, lo muestro porque este desequilibrio ha creado dinámicas insalubres para todos los involucrados. Pasé a las siguientes diapositivas, documentando meticulosamente cada préstamo, regalo y rescate financiero. Incluí un desglose detallado de mis propias contribuciones a Ethan, culminando con los fondos para el apartamento. Como pueden ver, mi apoyo financiero total a Ethan suma $47,326,42 en 5 años. La contribución al apartamento representa la cantidad única más grande, $30,000. Ethan miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de nadie. Samantha se sentó rígida a su lado, con una expresión impenetrable, pero el dinero en sí no es realmente el problema raíz. Continué, pasando a una sección titulada Análisis de impacto. Allí había creado un diagrama de causa y efecto, mostrando cómo los rescates financieros constantes habían generado un ciclo de dependencia para Ethan, ansiedad para papá, resentimiento para mí y conductas permisivas en todos nosotros. Este patrón ha impedido que Ethan experimente consecuencias naturales y aprenda de ellas. Ha mantenido a papá atrapado en un ciclo de miedo sobre el éxito de Ethan. Me ha enseñado que mis contribuciones financieras y de otro tipo son esperadas pero no valoradas. Y ha creado una realidad falsa que no puede sostenerse. Papá finalmente explotó. Esto es ridículo. Convertir a la familia en algún tipo de análisis corporativo.
Siempre has sido fría con tus hojas de cálculo y cálculos, Elisan, pero esto es demasiado. George interrumpió mamá en voz baja. Déjala terminar. Mantuve la calma, habiendo anticipado esta reacción. Papá, entiendo que esto sea incómodo, pero a veces necesitamos ver los patrones objetivamente antes de poder cambiarlos. Pasé a la diapositiva de soluciones propuestas, que incluía 1. Reconocimiento formal de mi contribución al apartamento. 2. Un plan estructurado para el reembolso de los $30,000. 3. Asesoría financiera para Ethan. 4. Terapia familiar para abordar los patrones subyacentes. 5. Transparencia financiera total de ahora en adelante. No son castigos, le enfaticé, son pasos hacia relaciones más saludables para todos nosotros. Papá se levantó de golpe. Ya he escuchado suficiente. Esto es papá, por favor, interrumpió Ethan, sorprendiendo a todos. Escuchémosla. Creo que Eli tiene razón en mucho de esto. Papá miró a Ethan incrédulo. ¿Te pones de su lado? No se trata de bandos, dijo Ethan. Repitiendo sus palabras del enfrentamiento anterior, se trata de la verdad, y la verdad es que he vivido en una burbuja sostenida por dinero que no gané y logros que realmente no alcancé. Samantha se movió a su lado, y él se volvió hacia ella. ¿Sabes qué es verdad, Sam? Hemos hablado de esto toda la semana. Samantha aclaró la garganta. Señor y señora Taylor. Ethan y yo hemos tenido conversaciones difíciles últimamente sobre nuestro futuro. Retorció nerviosa su anillo de compromiso. Creo que debemos posponer la boda. La bomba cayó en silencio. Papá se reclinó en su silla, visiblemente impactado. ¿De qué están hablando? Finalmente pudo decir. Amo a Ethan, continuó Samantha, pero me he dado cuenta de que me enamoré de una versión de él que no es completamente real, el emprendedor exitoso. El hombre de negocios independiente. Eso no es donde él está ahora mismo. Y necesito que se convierta en esa persona de verdad, no solo en el papel, antes de que nos casemos. Ethan tomó su mano. Es la decisión correcta, papá. Necesito valerme por mí mismo. De verdad valerme. No solo fingir mientras tú me mantienes económicamente. El rostro de papá pasó de rojo a un pálido alarmante. Se ajustó el cuello de la camisa con la respiración dificultosa. George, mamá estuvo a su lado al instante. ¿Qué pasa? Nada, al jadeo. Solo necesito un minuto. Pero la mueca de dolor en su rostro contaba otra historia. En cuestión de momentos, quedó claro que era más que estrés o enojo. Llama al 911, gritó mamá, y Samantha ya estaba marcando, con la voz firme, mientras reportaba síntomas posibles de un infarto. La presentación familiar, que tan cuidadosamente había planeado, se disolvió en caos. Papá fue cargado en una ambulancia, mientras mamá lo acompañaba, dejando a Samantha. Ethan y yo estábamos en la entrada de la casa. Los secretos financieros de la familia eclipsados temporalmente por preocupaciones más inmediatas. Esto es culpa mía, susurré, viendo cómo la ambulancia desaparecía por la calle. Había presionado demasiado. No, dijo Ethan con firmeza, poniendo un brazo sobre mis hombros. Si alguien tiene la culpa, soy yo. He sido el centro de todo este drama. La razón de todo este estrés. Lo seguimos en mi coche hasta el hospital, Providence, donde papá fue llevado de inmediato a la unidad cardíaca. Siguieron horas de espera tensa, con escasas actualizaciones de enfermeras sobrecargadas. Mamá salía de vez en cuando con los ojos enrojecidos, pero poca información. Finalmente, alrededor de las 8 de la noche, un doctor se acercó a nuestro grupo reunido en la sala de espera. Señora Taylor, su esposo está estable. No fue un ataque al corazón, sino un episodio severo de ansiedad que imitó síntomas cardíacos. Lo mantendremos en observación durante la noche y realizaremos algunas pruebas adicionales. Pero debería poder regresar a casa mañana. El alivio colectivo fue palpable. Mamá volvió a sentarse con papá mientras Ethan, Samantha y yo nos retiramos a la cafetería del hospital en busca de un café muy necesario. Nunca quise que esto sucediera, dije, mirando mi vaso de poliestireno. Solo quería que todos vieran la verdad. La verdad puede ser dolorosa, reconoció Ethan, pero necesaria. Nos quedamos en silencio un momento antes de que Ethan hablara de nuevo. ¿Hay algo más que debería saber, Eli? Sobre el apartamento, levanté la mirada, cuestionando la escritura. En realidad, aún no se ha transferido. Papá me dio el sobre en la fiesta de compromiso. Pero dentro solo había una carta que decía que la escritura se transferiría después de la boda. Algo relacionado con impuestos y tiempos. Esta revelación me golpeó como un choque físico. Entonces, técnicamente, el apartamento aún no está a tu nombre. No, sigue a nombre de papá. Solo hizo el anuncio para causar efecto. La ironía era casi demasiado. Todo este conflicto por una escritura que ni siquiera había cambiado de manos. Cuando nos permitieron ver a papá más tarde, esa
noche se veía disminuido en la cama del hospital con cables de monitoreo pegados a su pecho, su habitual presencia imponente atenuada por la bata hospitalaria y el entorno humillante. Papá, comencé con cautela, siento mucho lo de hoy. Nunca quise causar esto. Él alejó mi disculpa con una mano débil. No es tu culpa. Eli. El doctor dice que he estado ignorando síntomas de estrés durante meses. Esto iba a suceder de una forma u otra. Me hizo una señal para que me acercara. Su voz bajó. Tu presentación fue reveladora. Dolorosa, pero reveladora. Parpadeé sorprendida. ¿De verdad? He pasado la vida intentando ser diferente a mi padre, continuó. Él nos abandonó. Nos dejó sin nada. Juré que siempre estaría ahí para mis hijos. Que siempre me aseguraría de que tuvieran lo que necesitaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que nunca había visto antes. Pero creo que me he enfocado tanto en no repetir sus errores que cometí otros completamente diferentes. He protegido a Ethan en lugar de empoderarlo. Y te he dado por sentada porque me recordabas a tu madre, fuerte, capaz, que nunca necesitaba ser rescatada. Mamá, que había estado sentada tranquilamente junto a su cama, le apretó la mano. Ambos cometimos errores, George. Papá me miró directamente. El apartamento. Tienes razón sobre tu contribución. No fue justo dejarte fuera, y la verdad es que vaciló mirando a mamá, quien asintió con ánimo. La verdad es que el negocio de construcción ha estado en problemas durante el último año. He dado dinero que en realidad no podía dar. La última pieza del rompecabezas encajó. La generosidad excesiva de papá hacia Ethan no era solo favoritismo o tromes infantiles. Era una fachada, un intento de mantener la imagen del patriarca exitoso, incluso mientras su propio negocio se tambaleaba. ¿Por qué no nos lo dijiste?, pregunté. Orgullo, admitió simplemente. No podía soportar que ninguno de ustedes me viera fracasar. En ese momento, la mitología familiar en la que todos habíamos vivido comenzó a desmoronarse. Mi padre no era el proveedor infalible que había fingido ser. Ethan no era el emprendedor exitoso que habían retratado. Y yo no era la hija fría y calculadora con la que me habían etiquetado por cuestionar la narrativa. Éramos solo personas, imperfectas, asustadas y finalmente enfrentando la verdad. 2 semanas después del susto de salud de papá, nos reunimos para nuestra primera sesión oficial de terapia familiar. La doctora Maura Fleming, especialista en sistemas familiares y conflictos financieros, aceptó acompañarnos tras explicarle nuestra situación. Su consultorio era territorio neutral. Nadie tenía la ventaja de estar en casa, como había sucedido en muchas de nuestras discusiones anteriores. Papá había estado renuente al principio, pero mamá se plantó con firmeza, algo que rara vez había visto antes. Esto no es opcional. George, no si quieres sanar esta familia y tu salud. Nos sentamos en semicírculo frente a la doctora Fleming, papá y mamá en un extremo, Ethan en el medio y yo en el otro extremo. Samantha decidió no participar, sintiendo que este era un problema familiar central que debía resolverse antes de que pudiera integrarse de nuevo a la dinámica familiar de Ethan. Quiero empezar reconociendo el coraje que implica para una familia buscar ayuda, comenzó la doctora Fleming. Ya están demostrando una fortaleza tremenda al estar aquí. Durante los siguientes 90 minutos, la doctora Fleming nos guió en una conversación estructurada sobre nuestras percepciones y experiencias. Cada uno compartió su versión de la narrativa familiar, a menudo con sorprendentes diferencias sobre cómo recordábamos eventos clave. Papá luchó visiblemente cuando le tocó hablar. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo con una voz inusualmente baja, apoyando a Ethan porque lo necesitaba más, impulsando a Elisan a ser independiente porque podía hacerlo. Pero ahora veo que creé una dinámica injusta. ¿Y cómo te sientes respecto a esa realización, George?, preguntó la doctora Fleming. Papá me miró con los ojos húmedos, avergonzado y triste de que fuera necesario que Elisan llegara a su punto de quiebre y mi crisis de salud para que él lo viera. Establecimos metas concretas para nuestra terapia, resolver la situación del apartamento, crear límites financieros más saludables, mejorar la comunicación y procesar los patrones emocionales que habían definido nuestras relaciones por décadas. Al salir de esa primera sesión, papá me apartó en el estacionamiento. Quiero que sepas que he ordenado a mi abogado que agregue tu nombre a la escritura del apartamento, reflejando tu contribución. Es lo correcto. El reconocimiento significó más que el dinero, aunque valoré ambos. Gracias, papá. Después de 3 sesiones semanales más, Ethan hizo un anuncio sorprendente. He decidido vender el apartamento. ¿Qué? Papá parecía genuinamente sorprendido, pero acabamos de resolver el problema de la propiedad. Por eso mismo le explicó Ethan, ahora que se reconoce debidamente que es parcialmente de Elisan, lo correcto es venderlo, devolverle su inversión más intereses.
y usar lo que quede como un buen pago inicial para un lugar que Samantha y yo realmente podamos costear por nuestra cuenta. Admiré a mi hermano, apenas reconociendo a esta nueva versión responsable de él. ¿Estás seguro, Ethan? Es un apartamento hermoso. Es un apartamento hermoso que no gané, respondió con simpleza, y vivir allí sería un recordatorio constante de los viejos patrones que intentamos romper. Papá empezó a protestar, pero se contuvo. Esto era el viejo patrón, papá intentando resolver problemas por Ethan, intentando preservar la imagen que había creado en lugar de permitir que Ethan tomara sus propias decisiones y aprendiera de ellas. Si eso es lo que quieres, hijo, él dijo, finalmente es tu decisión. Y la de Elisan, ya que ahora es copropietaria. Asentí en acuerdo. Creo que es una buena decisión, Ethan. El apartamento salió al mercado la semana siguiente. Mientras tanto, otros cambios se estaban gestando. Ethan consiguió un trabajo en la firma de marketing de un amigo. Un puesto de nivel inicial con un salario modesto pero estable. Era el primer empleo convencional que tenía desde la universidad, y aunque carecía del glamour de ser emprendedor, tenía algo más valioso, ingresos legítimos y la oportunidad de aprender un negocio desde sus cimientos en lugar de intentar lanzar uno sin experiencia. Papá comenzó a visitar regularmente a un cardiólogo y trajo a un socio para ayudar a manejar el negocio de construcción, reduciendo su estrés y horas de trabajo. Mamá empezó a asistir a un grupo de apoyo para esposas de pacientes cardíacos. Mamá estaba encontrando su voz de maneras que comenzaban a traducirse también en nuestra dinámica familiar. Yo me encontraba procesando emociones complejas. Una mezcla de reivindicación y tristeza por lo que nuestra familia podría haber sido si hubiéramos enfrentado estos problemas años atrás. En nuestra quinta sesión de terapia, me quebré al hablar de esta pérdida. Siento que desperdiciamos tantos años manteniendo esta fachada, sollozaba. Papá fingiendo que el negocio prosperaba cuando no era así. Ethan fingiendo ser exitoso cuando estaba luchando. Yo fingiendo estar bien con que me tomaran por sentada mientras acumulaba resentimiento. Podríamos habernos apoyado genuinamente, en lugar de sostener estas falsas imágenes. Pero ya no estás perdiendo más tiempo, señaló suavemente la doctora Fleming. Esa es la victoria aquí. Muchas familias nunca rompen con estos patrones. Tenía razón. Por supuesto, y comenzaron a surgir momentos de conexión genuina que se sentían completamente nuevos. Papá me llamaba para pedir consejos sobre decisiones de negocio. Por primera vez valoraba mi experiencia financiera. Ethan y yo almorzábamos semanalmente, reconstruyendo nuestra relación de hermanos sobre bases más honestas. Mamá empezó a compartir sus propios sueños y planes en lugar de enfocarse solo en mediar entre nosotros. El apartamento se vendió más rápido de lo esperado, beneficiándose de un proyecto de desarrollo en el vecindario que había aumentado los valores inmobiliarios. Tras devolver mis $30,000 más 3 años de intereses a Ethan, le quedó suficiente para un pago inicial modesto en un condominio más pequeño que reflejaba mejor su situación financiera real. Papá empezó a tratarme con un respeto renovado, haciendo esfuerzos por reconocer mis logros y contribuciones que antes pasaban desapercibidos. En una cena familiar, ahora en un restaurante, para quitarle presión a mamá, levantó una copa en honor a mi reciente ascenso laboral. Por Elisan, dijo, alzando su vaso de agua con gas, ahora restringido por su médico, cuya sabiduría financiera debería haber valorado mucho antes y cuya fortaleza e integridad admiro profundamente. Esas palabras me hicieron llorar. Era el reconocimiento que había buscado durante años, no solo por mi dinero, sino por mi carácter y aportes. Incluso Samantha y yo desarrollamos una relación cautelosa, con la boda pospuesta indefinidamente, y Ethan trabajando hacia una independencia genuina, su relación entró en una fase más honesta. Samantha me confesó durante un café que se había sentido atraída por la imagen de Ethan como hombre de negocios exitoso, en parte porque coincidía con las expectativas de sus padres. Estoy aprendiendo a separar lo que realmente quiero de lo que creo que debería querer, confesó. Ethan está haciendo lo mismo. Es doloroso, pero necesario. Ese es el tema de nuestra familia estos días, respondí con una pequeña sonrisa. Verdades dolorosas pero necesarias. La transformación familiar no fue perfecta ni completa. Papá todavía caía ocasionalmente en viejos patrones de intentar dirigir la vida de todos. Mamá a veces volvía a la labor de pacificadora en lugar de decir la verdad cuando surgían tensiones. Ethan tenía momentos de derecho y expectativa, y yo a veces me refugiaba en un análisis frío cuando las emociones se volvían abrumadoras. Pero estábamos intentando. Nos estábamos viendo claramente, tal vez por primera vez, y estábamos estableciendo nuevos límites y patrones que permitían a cada uno ser auténtico en lugar de jugar los roles que nos habían asignado. Cuando recibí el cheque por la venta del apartamento,
Sentí un cierre que iba más allá de la resolución financiera. No se trataba solo del dinero. Era reconocimiento, respeto, el inicio de un sistema familiar más saludable. 6 meses después de aquella fatídica fiesta de compromiso, estaba en el vestíbulo de un edificio modesto de 2 pisos, en el barrio de Riverdale, con las llaves en mano. Rodeado de mi familia. La pancarta de inauguración ondeaba con la brisa primaveral mientras una pequeña multitud se reunía para la ceremonia de corte de cinta. Los $30,000 de la venta del apartamento, junto con mis ahorros y un pequeño préstamo empresarial, habían sido suficientes para comprar esta propiedad. No era para mí vivir allí como todos habían supuesto, sino para algo completamente distinto. Damas y caballeros, me dirigí a la multitud reunida, que incluía medios locales y representantes comunitarios. Bienvenidos a la inauguración de Cornerstone Housing. Apartamentos asequibles para padres solteros que trabajan para construir estabilidad financiera. La idea me surgió durante una sesión de terapia cuando la doctora Fleming me preguntó qué significaba para mí la seguridad financiera. Me di cuenta de que no se trataba solo de tener dinero, sino de crear estabilidad y oportunidades. Nuestro conflicto familiar había revelado cómo el dinero puede ser tanto una herramienta de control como un camino hacia la independencia, dependiendo de cómo se use. El edificio cuenta con 6 unidades de apartamentos renovadas para ser cómodas, eficientes energéticamente y accesibles. Los inquilinos no solo recibirán vivienda, sino también acceso a talleres de educación financiera y recursos para el desarrollo profesional. Herramientas para construir independencia real, en lugar de dependencia. Cornerstone nació de mi propio recorrido con la familia, las finanzas y el propósito. Continué a veces. Los mayores desafíos de la vida conducen a regalos inesperados si estamos dispuestos a aprender de ellos. Miré a mi familia, que estaba en la primera fila. Papá, luciendo más saludable que en años, asintió con un orgullo inconfundible, un orgullo real. No la actuación de orgullo que solía mostrar hacia las empresas de Ethan. Mamá se secaba las lágrimas, radiante. Ethan estaba con el brazo alrededor de Samantha, ambos mirándome con admiración genuina. Tras cortar la cinta, di recorridos por las instalaciones, incluyendo la sala comunitaria, donde se impartirán las clases de educación financiera, y el pequeño parque que instalamos en la parte trasera. Papá se me acercó mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Eli-san, esto es extraordinario. Has creado algo significativo a partir de lo que empezó como un conflicto familiar. Estoy muy orgulloso de ti. Esas palabras, estoy orgulloso de ti, dichas con emoción auténtica y no como un reconocimiento obligado, significaron todo. Tuve buenos maestros, respondí, incluso las lecciones dolorosas me enseñaron algo valioso. El desarrollo. Más sorprendente había sido la participación de Ethan en el proyecto. Una vez vendido el apartamento y reembolsada mi inversión, él se acercó con una oferta inesperada. Quiero ayudar con tu proyecto de vivienda, dijo. No soy muy bueno con las finanzas, pero sé de diseño y marketing. Déjame contribuir. De esa manera. Y así fue. Ethan creó folletos hermosos destacando el programa. Diseñó el sitio web y usó sus habilidades de networking para conseguir donaciones de muebles y electrodomésticos de negocios locales. Fue la primera vez que colaboramos verdaderamente como iguales, cada uno aportando sus fortalezas, sin competencia ni resentimiento. Papá también contribuyó, ofreciendo su experiencia en construcción cuando enfrentamos problemas estructurales durante la renovación. Mamá organizó un día de voluntariado para pintar y decorar la sala comunitaria. Incluso Samantha ayudó, usando sus conexiones para coordinar la cobertura mediática de la inauguración. Al entregar las llaves a Tracy, una madre soltera de 2 hijos y nuestra primera inquilina, no perdí el simbolismo. Las llaves representan acceso, oportunidad e independencia. Todo por lo que había luchado en mi confrontación con la familia. Este apartamento es hermoso, dijo Tracy, con los ojos abiertos, mientras exploraba la soleada unidad de 2 habitaciones. Nunca pensé que podría permitirme un lugar seguro como este en un buen distrito escolar. Por eso existe Cornerstone. Le respondí, todos merecen una base desde donde construir. Más tarde, mientras celebrábamos con una pequeña recepción en la sala comunitaria, me encontré un poco apartada, observando a mi familia interactuar con los inquilinos y socios comunitarios. Papá le explicaba a un miembro del consejo local las ventanas eficientes en energía. Mamá ayudaba a un niño inquilino con un plato de galletas. Ethan describía con entusiasmo el programa de educación financiera a un reportero. No eran perfectos. Ninguno de nosotros lo era, pero ahora eran auténticos de una manera que antes no habían sido. La fachada se había desmoronado, revelando personas imperfectas pero genuinas, esforzándose por crecer y conectar. Samantha se acercó, entregándome un vaso de sidra espumosa. Esto es realmente increíble, Eli-san.
Has creado algo verdaderamente especial. Gracias, respondí. No era lo que originalmente planeaba hacer con ese dinero, pero creo que es mejor. Ella sintió pensativa. Ethan y yo estamos aprendiendo que a veces el camino inesperado es el correcto. Estamos pensando en reducir significativamente nuestros planes de boda. Algo pequeño y significativo en lugar de algo ostentoso. Eso, suena perfecto, dije, y lo decía en serio. El recorrido desde aquel momento devastador en la fiesta de compromiso hasta este día de celebración no había sido ni lineal ni fácil. Hubo sesiones de terapia dolorosas donde se reabrieron heridas de décadas. Hubo retrocesos cuando viejos patrones se restablecían brevemente. Hubo momentos en que dudé si la sanación era realmente posible, pero estando en este edificio que representaba tanto mi independencia financiera como mi compromiso de ayudar a otros a lograr la suya, sentí una paz que no sabía que era posible. La traición, que inicialmente sentí como el fin de mi mundo, se convirtió en el catalizador para la transformación, no solo para mí, sino para toda mi familia. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando una luz dorada a través de las ventanas de la sala comunitaria, papá chocó su copa para llamar la atención. Quisiera proponer un brindis, dijo, con voz firme pero emotiva, por Elisan, que tuvo el coraje de decir la verdad incluso cuando era difícil. La sabiduría de canalizar el dolor en propósito y la compasión de crear oportunidades para otros. Nos has enseñado a este viejo hombre que la verdadera fuerza familiar no viene de mantener las apariencias, sino de enfrentar la realidad juntos. Alzamos nuestras copas mientras yo contenía las lágrimas. El camino no había terminado. El verdadero crecimiento nunca termina, pero habíamos encontrado el camino hacia un nuevo comienzo. Uno basado en la verdad y no en la ilusión. ¿Cuál es tu historia de conflictos financieros familiares? ¿Has experimentado alguna vez una traición que finalmente llevó a un cambio positivo? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios. Recuerda darle me gusta, suscribirte y compartir si esta historia resonó contigo. A veces, los momentos más dolorosos de nuestras vidas se convierten en las puertas hacia nuestro mayor crecimiento. Gracias por ser parte de este viaje, y espero que mi historia aporte perspectiva o consuelo a quien esté enfrentando desafíos similares con su propia familia.